Son las 8 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global, en Radio Intereconomía, es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Y tenemos que empezar con la mirada puesta en Donald Trump, porque ha ofrecido algunas declaraciones antes de salir hacia Texas. Se le ha preguntado por Cuba, y atención, porque dice que existen conversaciones entre ambos gobiernos, es decir, que hay cierta vía diplomática abierta, pero ha desvelado que existe la posibilidad de una toma de posesión que califica de amistosa. Estefanía Muniz. Donald Trump se dirige a Texas a un mitin sobre política energética previa a las primarias. Instantes antes de subirse al helicóptero, ha comentado a los periodistas que el gobierno cubano está manteniendo conversaciones con Washington y aventura que quizás tengamos una toma de posesión amistosa. Además, ha alertado Trump de que Cuba tiene serios problemas debido a su crisis económica y señala que muchas personas que están en Estados Unidos y quieren regresar a Cuba están contentas con lo que sucede ahora mismo. Y sobre Irán, a pesar del avance de las negociaciones en Ginebra con Estados Unidos, o a pesar de que cerraba en buenos términos, Donald Trump todavía sopesa si efectuará acciones militares en Teherán. De hecho, hoy temprano se ha avistado la llegada a Tel Aviv del mayor portaaviones estadounidense, el as Gerald Ford. Trump ha señalado a los periodistas que, si bien no está contento con Irán, aún no ha tomado una decisión sobre las acciones de Washington con respecto al asunto. Al ser preguntado sobre el uso de la fuerza militar contra Teherán, el jefe de Estado reitera que, si bien no le gustaría hacerlo, a veces es necesario usar la fuerza. Reitera que Irán no se aleja de sus propósitos si no pronuncia la frase de oro para Trump: no a las armas nucleares. Trump ha reiterado su recomendación a Irán de llegar a un acuerdo, ya que sería, dice, una decisión inteligente, y ha manifestado que hoy habrá más conversaciones adicionales, aunque ayer los mediadores de Omán apuntaban a que las próximas reuniones a nivel técnico tendrán lugar la próxima semana en Viena. Según le ha comentado Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, a su homólogo egipcio, Estados Unidos debe abandonar sus demandas excesivas en las conversaciones nucleares. Persiste la desconfianza y la tensión ante un posible ataque en Irán, un riesgo alimentado por las informaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Niega tener acceso a las instalaciones nucleares de Irán y, por tanto, no puede verificar que haya detenido el enriquecimiento de uranio. Según un informe confidencial verificado por The Associated Press, el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha recibido acceso a las instalaciones nucleares de Irán afectadas por los ataques estadounidenses e israelíes en junio. Por consiguiente, el organismo de control nuclear no puede verificar si Irán ha suspendido las actividades relacionadas con el enriquecimiento o el tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas. Las fuerzas de defensa de Israel están alerta y preparadas para intervenir ante un posible conflicto en Irán. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Efie Defrin, reconoce la incertidumbre y asegura que no hay cambios en las directrices del ejército a pesar de las tensiones regionales. Hoy varios países occidentales han emitido alertas a los ciudadanos que se encuentran en Irán, como China o Francia. Reino Unido, por su parte, retira a su personal de la embajada. En el caso del país británico, Exteriores ya había recomendado a los ciudadanos del país no viajar a Irán, mencionando que quienes ya se encontraban allí como residentes o visitantes debían considerar su presencia y los riesgos que corrían al quedarse. Por su parte, China ha instado a sus ciudadanos a reforzar las medidas de seguridad y abandonar Irán lo antes posible. En el caso de Francia, los ejecutivos recomiendan no viajar a Israel y los territorios palestinos. También Estados Unidos ha autorizado la salida limitada del personal de embajadas de Israel por riesgos de seguridad. La embajada estadounidense en Jerusalén ha anunciado que el Departamento de Estado autoriza la salida de parte del personal de la embajada de Israel debido a ciertos riesgos. Estados Unidos continúa, como sabemos, reforzando su fuerza militar en Oriente Medio en medio de las negociaciones nucleares con Irán. Y por cierto que también Estados Unidos, en concreto, con la mirada puesta en Cuba, que por cierto Donald Trump ya ha señalado que Marco Rubio está metido de lleno en los trabajos respecto a la isla, pues aparte el secretario de Estado Marco Rubio va a visitar Israel, lo va a hacer el 2 y el 3 de marzo, es decir, la semana que viene, coincidirá el lunes y el martes en pleno arranque de la semana.
Según ha informado el Departamento de Estado, abordará diversos temas con funcionarios israelíes. Es el caso del tema de Irán, el Líbano y el plan de paz entre Israel y Hamás. El viaje de Marco Rubio se pospuso tras estar programado para mañana, 28 de febrero. Y mientras tanto, el Tribunal de Israel ha detenido temporalmente la orden del gobierno de prohibir los grupos de ayuda humanitaria en Gaza y Cisjordania. Son 37 organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam, que quedaban suspendidas si se negaban a acatar las nuevas normas. Israel alegaba que el propósito era impedir que las organizaciones terroristas recibieran y malversaran la ayuda. Miramos a Asia Central. Pakistán ha bombardeado Kabul, declara la guerra abierta a Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evita responder si Islamabad le ha pedido que intervenga. Antes de partir hacia Texas, dice Trump que intervendría, que se lleva muy bien con Pakistán, muy bien. Dice, tenemos un gran primer ministro, creo que Pakistán lo está haciendo estupendamente. Sin embargo, ha evitado responder a la pregunta concreta del periodista que le preguntaba si le habían pedido que intervenga en el conflicto. Entre tanto, el ministro de Defensa pakistaní, Khawasha Asif, ha declarado que una guerra abierta está sucediendo contra los talibanes afganos. Afirma que la paciencia de Islamabad se ha agotado después de los últimos intercambios militares entre ambos países y acusa a los talibanes de convertir a Afganistán en una colonia de la India. La declaración se produce poco después de que Pakistán lanzara ataques aéreos contra las ciudades claves de Kabul y Kandahar en respuesta a enfrentamientos previos. El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, ha advertido que Kabul tomará medidas decisivas si Pakistán continúa la guerra. Y del lado de Pakistán, Ahmed Sharif Chaudhry, del ejército pakistaní, sobre los ataques informa que 274 miembros del régimen talibán han sido batidos y más de 400 están heridos. Respecto a la guerra de Ucrania, que por cierto esta semana cumplía su cuarto año, Zelensky ha desvelado que las próximas conversaciones trilaterales se van a celebrar en marzo y probablemente en los Emiratos Árabes Unidos. En la capital, en Abu Dhabi, tras hablar con el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente Jared Kushner, cree que había una mayor preparación para el próximo formato trilateral. Por cierto, que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha anunciado la entrada en vigor de un alto el fuego local en la zona ocupada por Rusia del Oblast ucraniano de Zaporilla. El organismo negoció el alto el fuego para crear las condiciones necesarias con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico de reserva de 330 kilovatios a la central nuclear de Zaporilla. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha hablado por teléfono con Zelensky y le ha trasladado que su decisión de detener el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba está causando daños económicos a su país. Fico ha señalado que él y el primer ministro húngaro Viktor Orbán propusieron establecer un grupo de inspección de expertos designado por la Comisión Europea y los Estados miembros de los 27 para evaluar los daños técnicos del oleoducto o su capacidad para continuar el transporte de petróleo hacia Eslovaquia. Según la oficina del gobierno ucraniano, Zelensky también habría invitado a Robert Fico a su país, a Ucrania, para discutir los temas existentes. Por su parte, la Unión Europea acoge con satisfacción los planes para inspeccionar el oleoducto Druzhba. La Comisión ha acogido con satisfacción el plan del primer ministro húngaro Viktor Orbán de inspeccionar el oleoducto para detectar daños en medio de la interrupción del tránsito de petróleo desde Ucrania. La Unión Europea mantiene la opinión de que los ataques rusos provocaron la interrupción. El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el 3 de marzo. Durante la conversación se abordarán cuestiones bilaterales, económicas y de seguridad, así como la situación en Ucrania y en Oriente Medio. Además, el portavoz del gobierno alemán ha añadido que los dos líderes discutirán la posición europea común sobre los aranceles estadounidenses. Y en clave comercial, los demócratas del Senado estarían presionando para que se emitan reembolsos arancelarios inmediatos después del fallo contra los aranceles bajo la ley de emergencia de la Corte Suprema del viernes pasado. Según informan desde Punchbowl, los principales demócratas del Senado de Estados Unidos, encabezados por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Ron Wyden, enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo el inicio inmediato de los reembolsos de los aranceles recaudados de manera ilegal. En la comitiva especifican que en enero Bessent afirmó que emitir reembolsos arancelarios no sería
sería un problema para el Tesoro y que si el tribunal lo dictaminaba, como así ha sido, tendrían que hacerlo. Por tanto, dicen desde la ala demócrata que es necesario devolverle el dinero a las personas. China descarta imponer aranceles a algunos productos canadienses. Serían aranceles adicionales como parte de las medidas antidiscriminatorias sobre algunos productos canadienses desde el 1 de marzo hasta finales de 2026. El anuncio sigue a la visita del primer ministro canadiense Mark Carney a China en el mes de enero, durante la cual los dos países acordaron expandir el comercio bilateral. El Ministerio de Comercio chino ha afirmado que descarta imponer esos gravámenes a las importaciones canadienses de colza y de mariscos. Añade que China está dispuesta a colaborar con Canadá para promover el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Canadá. Bruselas ha anunciado que el acuerdo comercial con Mercosur entra hoy en vigor de forma provisional. I've said before, when they are ready, we are ready. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha confirmado a pesar de que aún está pendiente su ratificación por parte de las instituciones europeas. Ayer los parlamentos de Uruguay y Argentina ya votaron la ratificación del acuerdo, lo que ha desencadenado la posibilidad de empezar a aplicarlo por la parte europea, aunque la Eurocámara había pedido que no se diera este paso antes de que se complete el proceso de ratificación a este lado del Atlántico. Europe is getting stronger and more independent. Confía Leyen en que el acuerdo hará a Europa más independiente y más fuerte. Francia y Hungría se oponen a ese acuerdo. En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, el choix unilatéral d'apliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur. Critica la decisión de la Comisión Europea de proceder a la aplicación provisional del acuerdo. Macron califica el anuncio de unilateral, ya que dice no todos los Estados miembros lo han ratificado, calificándolo de mala sorpresa. Y mientras tanto, en Reino Unido, Rachel Reeves podría aprobar un acuerdo de 23 helicópteros con la compañía Leonardo por 1.000 millones de libras. Ignorando así la decisión del Ministerio de Defensa, que había restado prioridad al proyecto, según informan desde la BBC. La decisión protegerá 3.000 puestos de trabajo que estaban en peligro para la empresa italiana. Este cambio de rumbo se produce después de que el único fabricante de helicópteros especializados en el Reino Unido quedara en el limbo. El Ministerio de Defensa, que debe tomar una decisión sobre la compañía Leonardo antes del domingo, había indicado previamente que no se habían tomado decisiones sobre la adquisición. Y en clave nacional estadounidense, el expresidente estadounidense Bill Clinton ha negado tener conocimiento de los crímenes que realizaba el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Clinton ha enfatizado en que no vio nada ni hizo nada malo, afirmando que de haberlo sabido lo habría denunciado. También ha defendido a su mujer Hillary Clinton, mientras los demócratas han pedido citar al secretario de Comercio, a Howard Lutnick, para que testifique sobre su relación pasada con Epstein. Según apuntan desde Político, Lutnick habría admitido haber visitado la isla privada de Epstein en 2012, pero no ha sido acusado de ninguna irregularidad. La Casa Blanca ha presentado su última oferta de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional a los demócratas del Congreso en un esfuerzo por poner fin al cierre parcial. El Congreso ha estado paralizado en esta cuestión, ya que los demócratas habían exigido cambios en las políticas de inmigración de Trump después de los incidentes mortales relacionados con el ICE. La Administración Federal de Aviación restringe el espacio aéreo de Texas después del incidente con un dron. Ocurre cerca de la frontera con México después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos derribara accidentalmente un avión no tripulado de patrulla fronteriza. Es una información que lleva Axios en exclusiva. Y miramos algunos datos económicos. Los precios al productor de Estados Unidos, el IPP, suben un 0,5% en enero. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la cifra de diciembre se ha revisado al 0,4%. En términos anuales, los precios al productor aumentaron un 2,9%. El IPP de bienes cae un 0,3% en tasa intermensual, mientras que el índice de demanda final de servicios avanzó un 0,8%. El IPP, excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales,
sube un 0,3% con respecto a diciembre, con un incremento interanual del 3,4%. Y terminamos mirando al gasto en construcción, que en Estados Unidos aumenta un 0,3% en diciembre. Ascendiendo a 2,16 billones de dólares en diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 0,3% con respecto al mes anterior, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cifra disminuye un 0,4%. El gasto en construcción privada aumenta medio punto porcentual en diciembre, alcanzando los 1,64 billones de dólares, mientras que el gasto en construcción pública ha sido de 521.000 millones de dólares, un 0,5% menos en comparación con el mes de noviembre.